Hola amigos, bienvenidos a la 9ª transmisión de Stormy Scout Trooper de Codificaciones Perdidas desde el Borde Exterior. Les saludamos con mucho gusto desde Tijuana, Baja California, el borde exterior de la República Mexicana. Sus anfitriones Hervey Hernández y mi querido aliado y amigo Apolos León. Brother, ¿cómo te va? Muy bien. Estamos bien contentos de esta nueva transmisión, la 9ª ya. Bien rápido que se pasa el tiempo. Agradeciendo a todos los que nos han saludado, nos han escrito, se han contactado con nosotros. La verdad, muchísimas gracias por vernos, por seguirnos, por aguantarnos. Y la verdad, pues muchísimas gracias, es lo único que yo puedo decir, ¿no? Así es. Bueno, pues, ¿qué les parece si entramos de lleno en esta transmisión 9ª que vamos a hablar de los videojuegos y de los juguetes? No, pues aquí quisiera yo comentar que Hervey pues es el mero experto en los videojuegos. Él se va a enfocar en los videojuegos. Yo, como siendo un poquito coleccionista, pues me voy a enfocar más en los juguetes. Entonces, pues Hervey, te paso la batuta para que comiences con lo que nos quieras decir o de lo que nos quieras hablar. Muy bien, gracias amigo. Bueno, pues vamos a platicar brevemente hoy sobre la industria lúdica de Star Wars. Preparando el programa de hoy nos hemos dado cuenta de que ahora es imposible abarcar todo, en una hora es imposible abarcar todo lo que quisiéramos platicarles sobre juguetes y videojuegos de la saga. Así que les prometemos que más adelante podremos realizar alguna otra transmisión para complementar algún tema que quede suelto por ahí, ¿no? Fíjense que a la fecha se han producido más de 100 videojuegos de Star Wars. Me parece que el número anda rondando por ahí los 120, si consideramos algunos videojuegos que fueron cancelados ya en fases avanzadas de producción y también los lanzamientos que están programados para lo que resta de este año 2020. Donde, por cierto, esta semana se acaba de liberar Vader Immortal para PSVR. Entonces se siguen produciendo, ¿no? Existen todo tipo de videojuegos en la saga de Star Wars. Tenemos juegos de competencia, de aventura, shooters, runners, plataformas, puzzles, simuladores, estrategias, parodias, en fin, tenemos para todos los gustos, ¿no? Entonces, pues sería imposible o muy ambicioso querer hablar de todo en una hora, ¿no? Hay algunos videojuegos que son memorables, otros que hacen que te ardan los ojos de lo malo y los feos que son. Entonces, hoy más que hacer una crítica o un ranking, que sería muy difícil hacerlo, vamos a tener una charla random, digamos, a lo largo del tiempo y de algunos juegos que hemos disfrutado a lo largo de los años o bien que por algún aspecto en particular nos han llamado la atención, ¿no? Entonces, fíjate que repasando notas para este programa me pasó algo muy curioso. No voy a decir nombres, pero para no quemar a nadie, ¿no? Pero si googleas la frase videojuegos de Star Wars, el segundo link que te sugiere Google en la búsqueda es una publicación de un portal de España que empieza con la letra B. Y está titulado Todos los juegos de Star Wars y me llamó mucho la atención que en su lista ponen como videojuego más antiguo Rebel Assault de 1993 que salió para MS2, para Mac y creo que para el Sega CD si no me equivoco, ¿no? Entonces obviamente cuando vi esta publicación pues me fui de espaldas, ¿no? Porque sabemos que no es así. Los videojuegos de Star Wars tienen sus orígenes en los 80s. Entonces supongo que por ahí debe haber algún mal informado que jamás escuchó hablar de los juegos de Atari y de arcade para Star Wars. Entonces vamos empezando por ahí. Permítanme platicarles brevemente que en los 80 hubo 7 juegos de Star Wars para las diferentes consolas que había existentes en ese momento, ¿no? Los primeros estuvieron ambientados con la historia del Imperio Contraataca, porque hay que recordar que el lanzamiento de Una Nueva Esperanza se hizo precisamente el mismo año que comenzó a comercializarse el Atari, es decir, en 1977. Entonces digamos que en ese momento George Lucas no pudo explotar el episodio 4 en videojuegos o no supo cómo que lo tenía disponible. Y entonces fue hasta episodio 5 y episodio 6, que ya existía la tecnología y estaba en boga, que empezó a hacer juegos y ya más adelante empezó a retomar la narrativa de episodio 4 también. Entonces los videojuegos en ese momento, ustedes recordarán, pues eran muy rudimentarios,
utilizaban gráficos de 8 bits, no tenían cinemáticas, no tenían pantallas de introducción, el sonido estaba muy limitado. Entonces los efectos de sonido pues obviamente en estos videojuegos de Star Wars no se parecían tanto a los de la película, y algunos de ellos tenían breves fragmentos musicales digitalizados del tema de Luke y de la marcha imperial. Y básicamente la construcción de la narrativa o la historia de estos juegos se hacía en el arte de las portadas o en las carcasas del arcade. Entonces esas ilustraciones te daban una idea de la ambientación del juego, y con ello pues ya el jugador tenía que hacer el ejercicio de imaginar que esos conjuntos de de líneas y cuadritos eran las ilustraciones que mostraba el juego, ¿no? Entonces, en mi opinión, en este periodo se destacan un par de juegos, ¿no? El primero de todos fue The Empire Strikes Back, que es el primero de todos, en 1983. Básicamente, en este juego emulábamos la nave de Luke en la batalla de Hoth. Teníamos una vista lateral de una fila de AT-ATs avanzando, y nuestro objetivo era destruirlos disparándoles desde un Snowspeeder, y cada disparo y destrucción nos iban dando un puntaje. El objetivo era acumular el mayor puntaje posible antes de que los AT-AT llegaran al final de la pantalla, o bueno, del trayecto, que era, se supone que la base Echo, o bien que nuestro Speeder fuera destruido la cantidad de vidas que teníamos, que si no me equivoco eran 4. A mí en lo particular no me gustaba mucho que los disparos fueran láser, o se veían como balas, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Porque pues sabemos que en la batalla de Hoth destruíamos los los AT-AT con un arpón, pero entendemos también que con la limitada tecnología que se tenía era muy complicado hacer ese efecto, ¿no? Del arpón y luego darle las vueltas y todo. Entonces, pues digamos que hicieron el videojuego como pudieron en su momento, ¿no? Y ese mismo año salió a la venta mi juego favorito de la etapa del Atari, que es El Regreso del Jedi, Death Star Battle. Este juego tenía una mecánica muy innovadora para su época. La pantalla estaba dividida en dos, y en la parte inferior teníamos una vista cenital del Millennium Falcon, o sea, una vista desde arriba, y estaba combatiendo los cazas con una mecánica tipo Asteroids, si recuerdan ese juego de Atari famoso. Sí. Y en la parte superior teníamos una representación abstracta de la Estrella de la Muerte, que eventualmente abría un portal, una especie de como sombra se veía, y se abría un portal por donde te metías y cambiabas a otra pantalla donde teníamos a la Estrella de la Muerte como fabricada con bloques tipo Breakout. Y los disparos del halcón milenario iban eliminando esos bloques hasta abrirse paso para el centro y poder disparar al centro y destruirlo. Entonces este juego era muy entretenido, obviamente pues hasta que te aprendías los patrones y ya sabías por dónde no te mataban y poder disparar directo al centro, ¿no? Entonces una vez que destruías la Estrella de la Muerte, la secuencia se reiniciaba y volvías a empezar, y el objetivo era estar acumulando puntos con cada nave que destruías o con cada ocasión que destruías la Estrella de la Muerte. Y ese mismo año también se lanzó el Star Wars Arcade, que fue uno de los primeros videojuegos con perspectiva en primera persona, pero por las limitaciones de su época, pues solamente se manejaba con líneas vectoriales, simulando el X-Wing de Luke Skywalker en la batalla de Yavin 4. Pero ese juego pues ya lo vamos a platicar con más detalle en alguna otra transmisión para no abarcar todo el programa con videojuegos, y también platicar sobre juguetes, ¿no? Entonces, Apolos, ¿tú qué tienes sobre los juguetes? Pues tú que eres mira, más coleccionista. Sí, mira, el comienzo de los juguetes de Star Wars y la mercadotecnia de Lucas inicia con una empresita, ¿no? Que se llama Kenner, y la primera ola de juguetes. La historia de los juguetes de Star Wars inicia o va de la mano con la película misma, con lo que conocíamos como la Guerra de las Galaxias, o ahorita conocemos como el episodio 4 A New Hope. Va de la mano. No podemos nosotros separar Star Wars de la mercadotecnia o de los juguetes. Es imposible, es como hablar de Star Wars sin hablar de la música,
o hablar de Star Wars sin hablar de los efectos especiales. Cuando hablamos de Star Wars tenemos que hablar de Star Wars y la mercadotecnia, todo lo que vino. Y fue algo bien interesante porque George Lucas se encargó de quedarse con los derechos de la mercadotecnia y de las películas. Él simplemente le permite a Fox la distribución de su película, pero él siempre fue el autor y el dueño de todo, nunca permitió que nadie más fuera el dueño. Entonces él, siendo el dueño, puede hacer lo que quiera. Mandó a hacer playeras, botones, pósters, y la historia misma de la mercadotecnia en películas tiene un antes y un después en Star Wars, todo por Lucas y la gente que le ayudó, ¿no? Entonces, hablando ahorita de los juguetes en específico, obviamente Lucas quería tener los juguetes con marcas famosas, ¿no? Como Mattel, pero muchas de esas empresas no se interesaron en Star Wars, pues todo el mundo decía que qué clase de película es esto. La única empresa que se interesó fue una empresa pequeñita, Kenner, que era una empresa de Cincinnati. Entonces ellos, en los primeros moldes que hicieron para ver cómo los iban a hacer, utilizaron unas figuras de Fisher Price ya hechas de unos 10-12 centímetros, y sobre esas figuras se basaron para hacer las primeras moldes que iban a presentar, ¿no? Para ellos fue bien complejo. No voy a hablar ahorita mucho de esa primera ola de juegos de Kenner, cómo los hicieron, pero la película arrasó con la idea que ellos tenían. Ellos tenían una idea de ir sacando las películas, los juguetes, pues en un año sacamos un juego de mesa, al siguiente año sacamos otra cosa, pero cuando vieron el éxito del episodio 4, dijeron, wow, esto nos sobrepasa, no tenemos tiempo. Sale la película en mayo y ellos apenas tenían el contrato en abril. Entonces se les ocurre la grandiosa idea de vender un cartón, que el infame Early Bird Certificate Package, donde tú comprabas los juguetes y te los mandaban hasta el siguiente año, por ahí de febrero hasta junio. Te mandaban a Leia, te mandaban a Luke, a R2 y a Chewbacca en un paquete de 4. Y pues mientras los niños tenían su cartón ahí para diciembre, porque lo sobrepasó la película, no estaban ellos listos. Y bueno, pues obviamente se hicieron figuras de todos los tamaños, ¿no? Desde las clásicas de 12 pulgadas, que era lo que en esa época, en los 70s, más se vendía, con G.I. Joe, de los muñecos de 12 pulgadas. Pero lo que caracterizó a Star Wars fueron las figuras de que se les llaman 3/4 o 3.75 pulgadas, que son como de este tamaño. La historia cuenta de que uno de los dueños de Kenner les puso su puño, pues era un puño así grandote, y dijo, yo quiero que sea de este tamaño, y en base a eso lo midieron y empezaron a hacer las figuras de ese tamaño. Y a la fecha las figuras de acción de esos tamaños siguen esa misma medida. Y por ejemplo en México los juguetes que tuvieron la licencia para sacarlo fue Lili Ledy. Por lo menos yo, que vivía en el Estado de México, era lo único que me llegaba, ¿no? Lili Ledy. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos C-3PO, que es de Lili Ledy, y este otro es de Kenner. Entonces lo que los coleccionistas van buscando es, por ejemplo, la diferencia en el tornillo de atrás. El tornillo es diferente y los de Kenner no tenían tornillo, es como un remache. Este tipo de cosas que hacía Lili Ledy, cambiar el color de la capa, el color del vinil, el color de la pintura misma del juguete, es lo que los hacía a Lili Ledy únicos. Hasta la fecha son muy buscados porque ponían una capa de otro color y con eso ya lo hacía suficiente. Entonces pues aquí podemos ver toda esta primer ola. Estos serían los primeros, la primera ola de Kenner, los que tengo aquí paraditos. Y todo este lado sería pues ya en las siguientes películas. El vintage del episodio 5, el episodio 6 están en este primer repisa. Yo voy a ir hablando un poquito de mi colección, ¿no? Y haciendo este podcast, así como decía Hervey, haciendo este podcast me pude remontar cuando yo realmente era un niño de 5 o 6 años.
Y era una pasión para mí ir a cualquier tienda y ver los estantes repletos de figuras de Star Wars. Estar viendo todas las que había, los blisters o los cartones, estarlos viendo qué había atrás. Era algo increíble, realmente me transportó. Me acuerdo, tengo una historia cuando era niño, que fuimos a un lugar que se llamaba Plaza Satélite, a un Sears, y según yo quería ver cuánto costaban las figuras porque yo me las quería comprar. No sabía yo ni sumar ni nada, de unos 5 años. Y me dicen, ¿qué pasó? ¿Cuánto costaron? Y yo, 500, 600. No tenía ni idea ni cuánto costaban, pero yo quería ir a la tienda a ver esos juguetes. Y ya para terminar esto, cuando yo era niño yo me pasaba viendo las caricaturas, las que sean, ¿no? Y los juguetes que sacaban pues era lo que más me llamaba. Entonces recordar esto para esta transmisión me transportó. Cosa que atacan mucho los que les gusta The Last Jedi, que muchos dicen, no, es que The Last Jedi destruyó mi infancia. Lo que pasa es que Star Wars no nada más fue la película. Para muchos de nosotros esto es Star Wars. Así iniciamos nosotros jugando. Entonces realmente yo sí me identifico con que The Last Jedi movió muchas cosas que no van con cuando querías tú comprar tu héroe Luke, ¿no? Y bueno, estos que están aquí sentaditos fueron mis primeros Luke, Nikto. Ni me acordaba que me habían dado en mi primera vez un comando rebelde, Rebel Commander, perdón, y el ATST que está ahí en la esquina, y pues un Ewok Tivo que se me perdió, y un C-3PO que también se me perdió en el camino. Y bueno, pues esa es mi primera intervención de los juguetes. Yo también tuve ese ATST y el Ewok Tivo que mencionas, pero bueno, quién sabe dónde quedaron perdidos. Bueno, regresando con los videojuegos, pues ya hablábamos de los 80s, luego a principios de los 90 tuvimos 2 videojuegos para la consola Nintendo. El primero se llamaba Star Wars nada más y recreaba la trama de New Hope, y el segundo recreaba El Imperio Contraataca. Ambos tenían una mecánica de plataforma 2D muy similar. No sé si te acuerdas de esos juegos clásicos de Metroid, Mega Man, sí. Ninja Gaiden, incluso uno de ellos, el Luke Skywalker, cuando tomaba la espada corría y brincaba igualito a Ninja Gaiden, ¿no? Entonces estoy seguro que se fusilaron los sprites ahí cuando lo produjeron. Pero bueno, después del Nintendo, que no fue tan memorable el paso de Star Wars por el Nintendo, llegó la era del Super Nintendo en 1991. Y George Lucas, fiel a esa tradición que tiene de estar mejorando sus proyectos cada vez que hay una nueva tecnología, tomó el mismo camino con los videojuegos. Y en el caso del Super Nintendo, creo yo que la jugada le salió bastante bien con los remake. Del 92 al 94 tuvimos 3 entregas correspondientes a la trilogía Super Star Wars. Cada una hacía referencia a un videojuego de la trilogía original. En particular, mi videojuego favorito es que es simplemente se llama Super Star Wars y narraba los eventos de A New Hope del episodio 4, ¿no? Era un juego de plataforma lateral 2D tipo Run and Gun y combinaba también en algunos momentos con una cámara de shooter en tercera persona y en primera persona a bordo de vehículos y naves. Inicialmente controlábamos a Luke Skywalker y posteriormente desbloqueábamos a Han Solo y a Chewbacca. Y la meta de este juego era ir eliminando enemigos que te iban apareciendo y al final de cada escenario derrotábamos a un jefe. Ya que matabas al jefe, visualizabas una cinemática, que en ese momento básicamente las cinemáticas eran una imagen fija. En el Super Nintendo ya se utilizaban imágenes fotorrealistas en baja resolución y teníamos un desplazamiento de texto que nos iba narrando algo para darle sentido a la historia. Entonces cada cinemática pues era muy emotiva y rescataba los momentos más icónicos en este juego, ¿no? Por ejemplo, teníamos la escena del holograma donde Artu está proyectando el mensaje de Leia para Luke, para Obi-Wan, pero Luke es el que lo está viendo, ¿no?
También teníamos el rescate de Leia cuando está acostada, ¿te acuerdas? En la estrella, digo, en la nave imperial, está acostada y Luke entra y la rescata de su celda, ¿no? Teníamos el duelo de Vader y Obi-Wan también, y por supuesto la destrucción de la Estrella de la Muerte, ¿no? Al final de esa película, y con la correspondiente escena de la celebración de la Sala del Trono. Entonces eran memorables, ¿no? En este juego tener acceso a esas imágenes. Yo siento que en particular este videojuego fue el primero en narrar dignamente eventos de la película New Hope. Los recursos que tenía el Super Nintendo te permitían hacer que las introducciones tradicionales de la saga y el logotipo amarillo y el scrolling text fueran posibles y le dieran otra experiencia al videojugador, ¿no? También la música ya para este entonces era mucho más detallada que en sus predecesores. En particular el diseño de los personajes era muy bueno. Era muy agradable ver a los pequeños Jawa en el Super Nintendo. Los Tusken también se veían muy bien. Los Stormtrooper también mejoraban mucho en comparación a las versiones de Nintendo y Atari. El X-Wing, los cazas estelares, todo era más preciso, ¿no? Y también los efectos de sonido eran geniales, ¿no? El sonido de los Tusken, por ejemplo, era buenísimo. Y también era muy agradable en ciertos momentos del juego estar interactuando y de repente escuchabas a Obi-Wan diciéndote "Use the Force, Luke". Entonces ya todo eso le iba dando una riqueza a la experiencia de juego. Algunos escenarios se sentían inmensos y sí te disociaban un poquito de la película, porque por ejemplo el nivel de la cantina tú decías, bueno, no era tan grande la cantina, ¿no? Como la estoy jugando, ¿no? O luego tenías un nivel donde entrabas al Soundcrawler y entonces decías, bueno, pues no recuerdo que fuera tan inmenso el Soundcrawler en la película. Pero bueno, en general en los exteriores y en los interiores se hacía un muy buen uso del efecto parallax, que es cuando la cámara se va recorriendo y luego lo que está en primero y segundo plano se desplazan a otras velocidades y le daba mucho dinamismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el nivel de Mos Eisley y en general todo lo que transcurría en Tatooine estaba muy, muy dinámico y muy agradable para la vista. El único defecto que pudiera tener este juego es que el sistema de armas parecía no tener tanto que ver con la saga, ¿no? Más bien parecía que estaban reciclando todas las armas de Super Contra, no sé si te acuerdas de ese juego. O también había un western buenísimo que se llamaba Sunset Riders, que era de vaqueros, entonces parecía que retomabas las armas de ahí, ¿no? Sin embargo, pues sí era necesario tener distintas armas por la mecánica del juego y para hacerlo más entretenido, ¿no? Y con este juego yo siempre me acuerdo de la frase que decía Nolan Bushnell, de que los grandes videojuegos son los que son fáciles de dominar, pero difíciles de conquistar. Entonces era muy fácil agarrarle el rollo a este juego, pero era difícil y representaba un buen reto para su época. Yo siento que este videojuego pavimentó el camino para los dos posteriores de la saga de Super Nintendo que mencionaba, y simplemente lo que hicieron estos juegos fueron repetir la misma fórmula, ¿no? Recurrir a los elementos narrativos correspondientes a episodio 5 y episodio 6, y entonces por un lado Super Star Wars The Empire Strikes Back lo que hizo fue sacarle el mayor provecho a los escenarios de Hoth, de Bespin. Tenía también un nivel de Dagobah, pero ese sí estaba medio feíto y como que decaía un poquito el videojuego. También tenía cinemáticas muy buenas, como por ejemplo la escena donde Vader congelaba a Han en carbonita. Y nada más que este segundo juego sí se sentía un poquito más extraño, porque por ejemplo la escena final, el duelo entre Luke y Vader, era muy bueno. Teníamos mucha fidelidad respecto al tipo de combate donde Vader le está arrojando partes de las estructuras tecnológicas, pero luego el final de los eventos no terminaban como terminaba la película, ¿no? Y se entiende porque a lo mejor en un videojuego te podían vetar por que le cortaran la mano a Luke, y tampoco era tan entretenido tal vez para los niños que esta escena
de Luke soy tu padre, Ujú. y entonces le cambiaron ahí un poquito el final, y como que los que conocemos bien la saga nos quedábamos con un sinsabor. Entonces por eso este segundo videojuego yo creo que no es tan bueno como el primero, ¿no? Y en el mismo sentido el tercero, el de Regreso del Jedi, recreaba muy bien los eventos del Palacio de Jabba. También nos mostraba la aldea de Endor, y al final la cámara del emperador. Y en este videojuego en particular, en el tercero, se destacaban mucho los disfraces, los diferentes disfraces que usaba Leia durante la película. Entonces veíamos a Leia en su atuendo disfrazada de Bush, luego la veíamos como esclava, luego la veíamos como soldado rebelde. Entonces, y se veía muy bien todos los diferentes aspectos, ¿no? De tanto de sus atuendos como los atuendos de Luke, y ni qué decir de la representación final de Vader y de Darth Sidious, ¿no? Entonces, también por ahí había varios personajes secundarios como los guardias gamorreanos. Por ahí creo que ahí vas a tener un guardia gamorreano entre tus juguetes, y las esclavas Twi'lek y los Ewoks, ¿no? También se veían muy bien en esta representación. Entonces, en general, por todo esto que comento, creo que la saga completa de Super Star Wars es digna de mención, aunque yo me quedo con el primero, ¿no? de los tres. Y también es importante destacar que en esta década de los 90 el universo expandido de Star Wars ya estaba tomando fuerza y comenzaban a planearse las precuelas. Entonces todo esto iba a permitir la producción en esta década de muchos videojuegos más, como la serie de X-Wing, Rebel Assault, Dark Forces, entre otros muchos juegos que podemos comentar, ¿no? Pero lo haremos en futuras transmisiones. Y también hacia finales de los 90 tenemos la llegada de las consolas de quinta generación. Entonces esto va a permitir que se hagan otro tipo de videojuegos, pero antes de entrar a ellos, te regreso el micrófono para que nos sigas platicando un poquito más de los juguetes, ¿no? Bueno, ahora voy a continuar con los juguetes favoritos de todos o de la mayoría y los coleccionistas en general. Por ejemplo, yo no colecciono coleccioné solo figuras, sino películas, ¿no? Sables, Master Réplica, no sé, los CDs de la música, memorabilia en general, algún libro vintage, no del universo expandido, pero pues algún libro ahí antiguo. Me gustaba coleccionar, o las figuritas estas de Burger King. Sí, en algún momento las junté mucho. Hay mucha gente que les gustan estas. ¿Qué más también? Pues de la era de Disney casi no tengo mucho, sí tengo algunas cosas, pero no colecciono mucho. Pero a ver, ¿cuáles son los favoritos de la gente? Pues definitivamente el halcón milenario, ¿no? En todas sus etapas es uno de los favoritos. Por ahí tú tienes uno. Sí, hoy no lo puse, hoy cambié un poquito el escenario. Sí, pero pues sí, es favorito. El AT-AT, pues definitivamente. El AT-ST también son de los favoritos. El Java, a algunos les gusta mucho. A mí me gusta mucho el Rancor. Es como este tamaño, está muy suave. A mí de niño me gustaba mucho, como dices, el guardia Gamorrean. Me encantaba. El Squidhead, que por ahí lo tengo, no sé, acá. El Squidhead también me gustaba mucho. O sea, físicamente me gustaban mucho. Bib Fortuna, el Boba Fett con cohete, según que existe, el santo grial de los juguetes. Hay una figurita que se llama el Snaggletooth, que primero salió grande y como no era similar a la película, después lo volvieron a hacer más pequeñito. Entonces son los favoritos: el Hammerhead, el IG-88, Regis, que también por ahí donde lo tengo, aquí está el Regis. También son de las figuras que se buscan mucho. ¿Por qué? No sé, pero pues son así como de los favoritos de los coleccionistas. Hay coleccionistas para todos los gustos, ¿no? Están los que buscan con blisters, que es pues así con los cartones nuevos sin abrir. Hay coleccionistas de todos los estilos. Los loose, que son las figuras sueltas, que yo soy uno de ellos. Me gustan las figuras sueltas. Los bootleg, que son las figuras piratas o las figuras no oficiales. Hay gente que las colecciona. Los internacionales, que si esto viene en otro idioma,
los coleccionan, o que si trae algo diferente porque es de España, pues los coleccionan. Hay de todos los estilos de coleccionistas, ¿no? Los más raros, los prototipos, que si tiene otra textura, que si tiene otro color, los coleccionan. Entonces hay coleccionistas para todos. Y pues yo, que soy de los que abrimos las figuras, también existe algo que se llama la AFA, que es la Action Figure Authority, que es la que le da como valor a las figuras, ya sea con blister o sueltas. La AFA te dice, le da un ranking, un grado, una calificación, y te dice, esta va del A100 para abajo. Entonces A100 realmente es así, que está perfecta, ¿no? O sea, imagínate un vintage del 77 en A100, prácticamente no existe. Creo que solo hay como 2 o 3 figuras en A100 en todo el mundo, y de ahí vienen a 95, a 90, van para abajo. Y para los coleccionistas, por ejemplo, para mí, si me ponen una 70, una 65, pues es algo excelente para mi colección. Pero los coleccionistas así de hueso colorado ni siquiera los toman en cuenta, porque dicen, no, eso ya es, no es una 80 o una 85, ¿no? Entonces, después de que termina el episodio 3, después de eso, las últimas figuras que hace Kenner en esa época son las del 85, que se denominan Power of the Force o Power of the Force 1, que venían con una moneda. Y si tú juntabas 4 o 5 de esas monedas, te regalaban un Boba Fett, un Hammerhead, diferentes figuras que eran, o un Forlom, un robotcito por ahí. Te los regalaban porque juntabas, o sea, recortabas el que habías comprado un juguete con la moneda o algo así, y te daban una figura. Entonces, esos fueron los últimos Power of the Force, que después voy a hablar qué pasó con esos Power of the Force. Yo, como coleccionista, nunca me enfoqué en lo vintage. Sí me gusta y me gusta mucho, pero no soy de los que dicen, no, yo puro vintage. No, yo lo que buscaba cuando coleccionaba es buscar los personajes, sin importar de qué época de Hasbro o de Kenner era. Yo buscaba los personajes. Si sacaban alguna figura de alguna escena en particular, por ejemplo, un Luke entrenando, lo conseguía, porque me gustaba el concepto de algo diferente. O que sacaban un Vader con el casco roto cuando está peleando con Luke en esa visión en la cueva, y adentro trae la cara de Luke, pues lo conseguía. Me gustaba ese tipo de conceptos diferentes para ir juntando la mayor cantidad de figuras, pero para diferentes escenas. Eso es lo que a mí me gustaba, ¿no? O que si por ahí salía otro personaje de la cantina que no existía en figura, lo conseguía. Eso es un decir. Entonces, bueno, pues eso es lo que ahorita podemos hablar de lo que es vintage, y hasta aquí esta sección de vintage. Muy bien. Bueno, pues regresando con los videojuegos, ya comentábamos en mi participación anterior que a mediados de los 90 llegaron las consolas de quinta generación, y entonces tanto los procesadores de 32 bits como los de 64 bits ya permitieron desarrollar otro tipo de videojuegos, ¿no? Que aprovechaban los diseños poligonales de los escenarios y de los personajes para poder jugar perspectivas en primera y tercera persona ya de una manera más rica. En las consolas de 32 bits tuvimos célebres juegos FPS, que son los shooters o juegos de disparo en primera persona, y por ahí recordarás, no sé si jugaste Doom o jugaste claro, Quake, Wolfenstein, que eran célebres juegos de este tipo, ¿no? Y en la saga de Star Wars tuvimos el primer first person shooter, que fue Dark Forces. Ese videojuego, bueno, lo vamos a analizar en otra ocasión también, pero sin duda este tipo de juego fue el escalón más importante para que posteriormente, con la llegada de las consolas de 64 bits, se mejorara la tridimensionalidad de los videojuegos. En mi opinión, yo creo que el referente indiscutible en este periodo fue el proyecto de Shadows of the Empire, del cual surge en 1996 un videojuego con el mismo nombre para Nintendo 64, y al año posterior, en el 97, lo sacaron también para Windows. Shadows of the Empire
era parte de un proyecto transmediático que buscaba contar una nueva historia entre el Imperio Contraataca y el regreso del Jedi. Se realizaron un par de novelas, una serie de cómics, juegos de rol, figuras de Kenner también, una nueva banda sonora se produjo y por supuesto se realizó el videojuego que ya comentaba. Aparentemente George Lucas tenía fuertes intenciones de medir el mercado para una eventual película de esta historia. Jamás logramos ver materializada la película, yo no sé exactamente por qué, pero el videojuego sí quedó en mercado como el producto más comercializado de este proyecto. Este juego en particular se trataba de un first person shooter, como ya mencionaba, y controlábamos a un mercenario nuevo que se llamaba Dash Rendar. Él era aliado de Luke, de Han, Leia y Lando. Y teníamos 4 episodios donde se nos contaba su historia. Cada uno de estos episodios comenzaban con el texto clásico en amarillo subiendo, que es clásico de la saga, y las aventuras se desarrollaban en los planetas de Hoth, en Ormantel, en el puerto espacial de Gal, en Mos Eisley y en Coruscant. Cada nivel tenía sus respectivas cinemáticas para irnos envolviendo en la historia, y destacable que la banda sonora es totalmente original en este juego y se oye muy Star Wars, ¿no? Aunque no es de John Williams, sino es de Joel McNeely. Y tiene algunos breves fragmentos cortos de John Williams, ¿no? Este juego tenía algunas innovaciones muy interesantes. Por ejemplo, fue el primero en permitir el uso de jetpacks para el videojugador, y entonces esto enriquecía muchísimo la experiencia de 3D, ¿no? También con esta tecnología tridimensional se disfrutaba ya mucho más el manejo de las naves. Teníamos por ahí el Outrider, que era una nave tipo el Halcón Milenario, que era piloteada por Dash Rendar, y también durante el juego se nos permitía jugar con un Snowspeeder en la batalla de Hoth contra los AT-AT, y aquí sí podíamos destruirlos disparando un arpón y dando vueltas alrededor del AT-AT. Más adelante teníamos duelos a pie también contra AT-STs y contra otros jefes, ¿no? Peleábamos contra el IG-88 en una fase final, y también teníamos un duelo memorable contra Boba Fett, ¿no? Que yo he escuchado que muchos videojugadores dicen que es el mejor jefe que puedes enfrentar en un videojuego de Star Wars, ¿no? La mejor batalla final que puedas tener. Entonces, tanto en tecnología como en narrativa, este juego pues fue muy reconocido en su momento y a la fecha sigue siendo de nuestros favoritos, ¿no? Yo aquí lo tengo y lo juego seguido. Y es importante señalar que este juego también, con sus mecánicas de first person shooter, contribuyeron a que otros juegos de 64 bits se desarrollaran con mecánicas, con variantes, ¿no? Por ejemplo, salió Rogue Squadron, que en esencia era un first person shooter, pero a bordo de una nave. Y posteriormente, con la llegada de las precuelas, tuvimos oportunidad de manejar otro tipo de vehículos en más juegos. Entre ellos está mi favorito, que es este que tengo por aquí, que es el Racer del episodio 1. Este juego tuvo el récord Guinness como juego de carreras de ciencia ficción más vendido. Era un juego, no sé si te tocó jugarlo. Era un juego de carreras de pods en tercera persona. Se podía cambiar la vista también a primera persona, y estaba ambientado en el torneo de pod racing de la amenaza fantasma, ¿no? La mecánica era tipo los videojuegos de F-Zero, que es muy entretenido porque no basta solamente con acelerar al máximo para rebasar a los competidores, sino que tienes que ir administrando tu velocidad para no quedarte atrás y tampoco quemar los motores, pero también para no estrellarte en las curvas y en los saltos y no salirte del camino. Entonces era un juego muy entretenido, muy inmersivo, muy competitivo. Los escenarios estaban espectaculares en Tatooine, y teníamos 6 planetas más que no aparecen en las películas. Pero me gustaba mucho que, por ejemplo, tenía un gran detalle. Cuando entrabas en el taller de los pit droids, podías orbitar alrededor de los vehículos y revisarlos, así como meterte ahí un poquito a las piezas, y algo que no puedes hacer en las películas, obviamente, ¿no? Claro. Entonces visualmente se disfrutaba mucho.
Este juego que menciono salió en el 99 para el Nintendo 64. También estaba para Mac, para Windows, en arcade, para Dreamcast, y también existe una versión para Game Boy Color, pero esa versión no era en primera persona, sino era isométrica, ¿no? Entonces esa sí estaba medio chafona. Y en el 2000 se hizo su secuela. Si alguien no tuvo oportunidad de jugarlo o no tiene la oportunidad de tener un Nintendo 64 y el cartucho, no se preocupen, porque hace un par de meses el juego se relanzó para Nintendo Switch y para el PlayStation 4. Entonces, pues no hay pretexto, ¿no? Hay que buscarlo y darle unas cuantas vueltas, ¿no? No quería dejar pasar este videojuego, además del que mencionaba, porque también es importante señalar que con la llegada de las precuelas se abrió un nuevo abanico de posibilidades, ¿no? Para el desarrollo de buenos juegos, como también en Nintendo 64 teníamos el del episodio 1, la batalla de Naboo. Y tristemente también tuvimos muchos otros juegos más que no fueron tan memorables y que eran muy malitos, pero seguiremos platicando de estos en el siguiente bloque. Yo le pongo pausa a mis videojuegos y te regreso el micrófono para que platiquemos de los juguetes, Apolos. Ok, pues mira, ahorita lo que voy a hacer es me voy a meter en tu área, porque no quería yo dejar pasar esta oportunidad de este podcast para hablar de los videojuegos que a mí me marcaron. Yo siempre fui un maquinero entenebrecido, o sea, de andar en las maquinitas. Yo nunca en mi infancia ni en adolescencia tuve ninguna consola, a pesar de que me gustaba, ¿no? Yo era más de maquinitas, ir a gastar y desperdiciar mi tiempo en las maquinitas. El cambio de las tortillas. No, o sea, tengo así de historias de veces que me tenían que ir a buscar, y ¿dónde está Polos? Pues están las maquinitas. Pero yo era más de juegos del estilo de peleas, ¿no? Street Fighter 2, Mortal Kombat, Killer Instinct, todo ese tipo de juegos de ese estilo. O también, bueno, más para atrás, pues Golden Axe y juegos ochenteros. De Star Wars no fui mucho, salvo estos que voy a mencionar rápidamente. Uno de peleas no oficial, ahorita que iniciaste el podcast diciendo que había la cantidad enorme de videojuegos, te faltó decir de los videojuegos que no son oficiales, y este es uno de ellos. Se llama Star Wars The Ultimate Battle, que es del 2005, sí. Es de Xenobites 53 Mungen, que es alemán. Entonces es un jueguillo ahí de peleas, pues hechizo, como en estilo 32 bits. Sí, era como Taken, era la mecánica reciclada de Taken. No, era más como, parecía de Super Nintendo. Ahí vamos a poner unas imágenes. Ajá. Ese pues lo jugué, ¿no? También tuve ahí mi paso por lo de los juegos que decías que no fueron muy buenos en el 2000 del PlayStation 1, Jedi Power Battles, que pues lo jugué bastante, pero no es muy bueno. Ahí vas tú como Obi-Wan de joven y con tu espadita y contra los Battle Droids. No es muy bueno, pero pues sí me tocó jugarlo. Obviamente el Dark Forces del 96, que es un videojuego clon de Doom, ¿no? O sea, pues vas tú en primera persona siendo el mercenario Kyle Katarn, y ahí vas, también lo jugué. Pues son los que yo recuerdo. Pero hubo dos en específico que eso sí marcaron mi vida dentro de los videojuegos. El primero es el de Atari del 83, ya lo habías comentado, el de arcade, que había dos formas, ya sea sentado en toda la cabina o parado, que tenía un control, que lo tomabas así, tenías para disparar y unos botones rojos arriba. Esos, los de arriba no servían para nada, pero los de enfrente eran para disparar, que eras como si tú fueras un Luke en el X-Wing. No, o sea, ese juego, estar ahí era tremendo, porque estamos hablando es del 83, pero yo lo jugué, no sé, en el 86, 87, y de repente hablaba Luke, hablaba Obi-Wan, o hablaba Han Solo, o algún otro piloto, yo creo que eran en 2 bits o 4 bits cuando mucho, en una voz muy 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 mal grabada,
pero era un videojuego para la época excelente. ¿Qué es este? Pues es primero ir disparando a algunos TIE Fighters que, como ya decías, eran en vectores, geometría pura. Y disparando a algunos TIE Fighters. Después te metías al Death Star Trench, que es lo que en el episodio 4, el Trench Run, donde van a disparar a destruir la Estrella de la Muerte. Y pues ya lo comentaba, salían, ¿no? unas torres, ¿no? Primero salían unos como bloques que tenías tú que ir por arriba y por abajo y te iban disparando y tú tenías que disparar a los disparos que te aventaban, que eran como asteriscos, y al final disparar en el orificio y pasabas al siguiente nivel, y después pasaban torres y tenías que dispararle a las torres de arriba. Pero cuando yo lo jugaba o sea, primero el control, tener el control en la mano y tú ir como si fueras Luke en una nave. Para la época, incluso los gráficos a mí se me hacían buenos, porque sí, se veían innovadores. Se parecían mucho a lo que tú habías visto cuando el general Dodon en la película le está diciendo y nos vamos a meter por aquí. Lo que veías ahí es muy similar al juego de Atari. Y bueno, 10 años después, en el 93, sale el juego X-Wing. Yo pues afortunadamente viví en una casa donde siempre tuvimos computadora desde que yo era niño. Entonces conseguí en 5 disquetes de 3.5 X-Wing. Era un juego que traía claves, entonces pues tenía que ser pues original o con las claves ahí copiadas, qué sé yo. Entonces yo lo consigo, lo instalo y pues mi computadora no tenía sonido, entonces al principio solo lo jugaba visualmente. Ya con el tiempo consigo una tarjeta Sound Blaster para poder escuchar. No estoy seguro si el audio era de 32 bits, llegaba a ser de 32 bits el audio, pero sí tenía una música pues clásica de 8 bits, de casi como de Super Nintendo. Traía algunas escenas ahí, ¿cómo le llamas tú las escenas? Cinemáticas de la película, pero hasta movían la boca y se movían así como en tercera dimensión. Estaba bastante bien. Pero bueno, este juego es de donde me quiero enfocar un poquito más. Tú podías entrenar primero, tenías que pasar por unos arcos, ir disparando, y había 8 niveles de entrenamiento. Una vez que pasabas esos, te daban tus badges o tus condecoraciones de que ya no eras un rookie o un novato, y podías entrar al modo historia, al modo tour, al modo de combate. Entonces todo ese juego era de días, de meses, estar ahí sentado y estar haciendo uno y otro. Era muy 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 bueno. El general Dodona o el almirante Akbar te iban diciendo: vamos a entrar aquí con su batuta y vas a estar aquí y vas a acompañar, y esta es la misión. Había misiones cortitas de 2-3 minutos, había misiones de 20, media hora, que tienes que estar ahí casi sin hacer nada y rescatar algo, ¿no? Era un juego, pues como el nombre lo dice, X-Wing, que tú vas en el X-Wing, podías verlo de diferentes ángulos, pero pues el principal es tú en la cabina, está la cabina, ves los controles, ves el radar. Y este juego, al ser un simulador de vuelo, pues era complejo porque tenías que usar gran parte del teclado, muchas teclas, y tenías que estar, mientras veías, estar picándole, y aparte con el mouse tenías que estar bien metido en esto. Podías cambiar, por ejemplo, los escudos, los tipos de disparo: 1, sencillo, 2 o de 4 disparos, porque pues el X-Wing tiene 4, o si usabas también el Y-Wing o el A-Wing, pues tenías de 2 disparos. Acomodar tus escudos, acomodar tu velocidad, tu energía que gastabas, pedirle a Artu que hiciera X cosa. Entonces era un juego muy inmersivo. Y lo que yo más resalto de este juego es, yo en este videojuego entendí cuando en las películas dicen lock your X-Falls in attack position, o sea, que quieren decir que pongas tus alas en posición de ataque. En este caso el X-Wing, cuando vuelan y viajaban en el hiperespacio, traían las alas cerradas. Entonces cuando llegabas al ataque tenías que abrirlas para entonces poder atacar. O cuando decían aceleren a velocidad de ataque, es que tú tenías que desacelerar
porque si ibas muy rápido te pasaban los TIE Fighters muy rápido y no podías dispararles, tenías que bajar la velocidad para entonces ir navegando y poder atacar o combatir. O en las películas que te dicen pongan sus escudos deflectores double front, o sea, doblemente enfrente, porque como te están disparando de enfrente, los escudos los puedes traer de enfrente y de atrás. Pues quitas el de atrás y lo pones doblemente enfrente. Todo ese tipo de cosas que en el juego te explican, o los disparos de protones, ¿para qué son? Para deshabilitar. Todo ese juego tan inmersivo me hacían entender de la película. Entonces, saber por qué los TIE Fighters tienen sus paneles solares con los que vuelan, un chorro de cosas que eso me hizo entender una experiencia 200% inmersiva en Star Wars. Y tengo el privilegio, ahí lo vamos a poner en pantalla, de obtener el máximo número de medallas, pasando de ser novato, lugarteniente, mayor, capitán, hasta finalmente ser el general. Entonces esos dos juegos son los que marcaron mi vida por siempre. Yo tengo en un emulador con el primero que mencionabas, entonces te lo voy a pasar para que lo puedas jugar ahí en la Mac. Excelente. Muy bien. Bueno, regresando, o más bien continuando, ¿no? con el tema de los videojuegos y avanzando más bien un poquito en el tiempo, pues es muy complicado hablar de los juegos de Star Wars en la primera década del siglo XXI, porque del 2001 al 2010, de los ciento y tantos juegos que mencionábamos, en esa década del 2001 al 2010 se produjeron alrededor de 50 de la saga, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de que la mitad fueron producidos en esa década. El más importante para muchos fans obviamente es Knights of the Old Republic, que por la riqueza de su historia y su jugabilidad pues es digno de que le dediquemos un programa completo o hasta 2 o 3, pero bueno, en esta década también se produjeron otros juegos más que son favoritos del fandom, ¿no? Como la serie de Jedi Knight, Empire at War, The Force Unleashed, Republic Commando, y por supuesto en esta década vimos nacer el fenómeno de Battlefront, ¿no? En el 2004. Para muchos la secuela de Battlefront, lanzada en el 2005, compite con Knights of the Old Republic como el mejor juego de toda la saga, ¿no? Yo considero que tienen mecánicas diferentes. Y al ser distintos y tener diferentes objetivos, cada uno es digno desde su propio pedestal, ¿no? Entonces, en mi opinión, es muy difícil un ARPG como Knights of the Old Republic compararse con un first person shooter, y no deben competir directamente, porque por una parte va a haber quien disfrute más asumir el rol en una historia nueva con este sistema de calabozos y dragones ambientados en una era lejana a los eventos de la película, y por otro lado vamos a tener a quienes disfrutamos más la adrenalina de combates en vivo, explosiones, disparos, la sensación de estar formando parte de una batalla vinculada a los eventos de la trilogía original o de las precuelas, ¿no? Y entonces en este bloque me gustaría profundizar un poquito más en ese fenómeno de Battlefront, ¿no? En el tema de Battlefront 2, irnos acercando a la actualidad de este videojuego. Los Battlefront de la década pasada son tan amados que años después de haberse cerrado las partidas en línea, se reconectaron servidores para que los fans puedan seguirlos utilizando hasta la actualidad. Sin embargo, Electronic Arts no supo canalizar este aprecio en la década presente e incluso abusó del fandom, generando una de las mayores polémicas de la industria, ¿no? Para los que no sepan de qué estoy hablando, les platico muy brevemente que en el 2015 tuvimos el reboot de Battlefront 1 y el juego era visualmente espectacular por la calidad de gráficos que nos permitían estas consolas de octava generación. Sin embargo, la mayoría lo criticamos en su momento porque tenía muy poco contenido y la cantidad y tamaño de los mapas no era adecuado para lo que habías gastado en el juego y no tenían un modo historia.
Entonces ya después recibimos algunas expansiones posteriores, la última de ellas relacionada con Rogue One, y sí, pues tenías que pagar por ellas o bien haber comprado una edición de lujo del juego para tener acceso a ellas, ¿no? Y entonces la percepción general mejoró un poquito con estas expansiones, pero se mantenía esa sensación de que el juego nos quedaba a deber, ¿no? Y después del Battlefront 1 llega Battlefront 2 en 2017, pero entra con el pie izquierdo. Visualmente teníamos muchas mejorías, teníamos más mapas, más contenidos, más personajes, más modos de juego, incluido un modo de juego de historia, pero sorpresa, teníamos un juego que era pay to win, ¿no? Estaba basado en el sistema de loot boxes, que básicamente consiste en que para que el jugador vaya mejorando sus habilidades necesita hacer compras, ¿no? Ya sea con dinero real o con dinero del juego. Y comprar cajas de recompensas, pero la particularidad de este juego es que las cajas de recompensas eran aleatorias. Entonces esto provocaba que mucha gente tuviera que invertir más de 60, 80 horas para poder desbloquear ciertas habilidades, ciertos atuendos, ciertos personajes, o bien que tuvieras que invertir una cantidad ridícula de dinero, ¿no? Para poder jugar con tus héroes favoritos. Y de por sí el juego ya había tenido un precio alto, entonces tenías que invertirle más todavía, ¿no? Entonces este abuso generó un debate mundial, inclusive en algunos países llegó hasta esferas legales este tema y puso en jaque a Electronic Arts, ¿no? Obviamente pues Disney no iba a permitir que un producto relacionado con ellos fuera el centro de una polémica mundial, entonces empezó a intervenir y eventualmente Electronic Arts y DICE eliminaron el sistema de microtransacciones en las actualizaciones del juego, y posteriormente liberaron contenido, o más bien todo el contenido fue liberado de manera gratuita para nosotros, ¿no? Pero muchos fans pues quedaron heridos, ¿no? Y le dieron la espalda al videojuego. Si tú que nos estás viendo eres uno de esos fans heridos, te invito a que le des una nueva oportunidad al Battlefront 2 de Electronic Arts. En la actualidad yo creo que es el juego más completo que podemos tener como experiencia inmersiva, ¿no? Dentro de la saga de Star Wars. El sistema ya liberado de progresión te permite que te vayas tú enfocando en logros individuales para ir desbloqueando esas cartas de mejora de los diferentes personajes, y ya tienes acceso a todos los héroes, todos los villanos, todas las clases de soldados regulares, soldados de élite, puedes irlos mejorando cada uno conforme los vayas usando, y entonces ya tenemos un juego más equilibrado, más equitativo, más parejo. Hay modos de juego para todos los gustos, hay batallas cuerpo a cuerpo, o con disparos, o con vehículos, tenemos juego por objetivos, juego cooperativo, las batallas masivas, podemos jugar en la era de las precuelas, en la trilogía original o en las secuelas, y en todos los casos pues los escenarios son brutales, ¿no? Están espectaculares. Esos ya se pueden ver en HDR, ¿no? En 4K, ¿o no? Exacto, sí. Y en lo personal yo juego mucho en modo asalto galáctico, que son batallas en línea de 20 contra 20. Mis escenarios favoritos, porque creo que se ven espectaculares y te complementan esa experiencia inmersiva que tú hablabas ahorita con las películas, pues son la batalla de Hoth, la batalla de Geonosis, la batalla de Crate, la batalla de Kashyyyk, y como se imaginarán, pues yo prefiero jugar con los francotiradores, porque ahí es donde está el Scout Trooper, ¿no? Pero también me gusta mucho jugar con el Ewok, disfruto muchísimo las partidas, con los droides comando, los ARC Trooper, con Yoda, Darth Maul, Phasma, Boba Fett, que son con los que más juego, ¿no? No me gusta mucho jugar con Luke y con Vader, que son los que veo que muchos persiguen, ¿no? Y en las últimas actualizaciones nos regalaron un modo que se llama Supervivencia en Endor. Entonces
tienes que sobrevivir ahí como un trooper una noche completa asediado por los Ewoks. Entonces está bien interesante ese tipo de partida porque estás a oscuras, tienes que encontrar a tus compañeros para juntos cubrirse de los Ewoks, y luego ya si te matan te conviertes tú en Ewok y ahora tienes que cazar a los Stormtroopers. Entonces son partidas breves, pero yo creo que son de las mejores experiencias inmersivas que yo he vivido como videojugador, no nada más en Star Wars, sino en cualquier tipo de videojuego, ¿no? Y también, como ya lo comenté en otras transmisiones, el modo de historia de Aiden Versio me parece que es muy bueno. No tanto a nivel narrativo, porque no aporta tanto a la saga como quisiéramos, pero sí a nivel de experiencia inmersiva, porque te permite ponerte con gráficos de alta calidad, ponerte en los zapatos de las tropas imperiales y experimentar el día a día, ¿no? de los troopers. El único pero que yo le pongo actualmente a este videojuego es que en la colección de personajes no tenemos acceso a Ahsoka. O tampoco tenemos acceso a los héroes de Rogue One como lo teníamos en Battlefront 1. Y ya que andamos de pedinches también, pues hubiera sido bueno que en las últimas actualizaciones pudiéramos haber visto al Mandaloriano, ¿no? Personajes de la serie del Mandaloriano o la temporada 7 de Clone Wars. Para las versiones de PC, en la red circulan algunos mods que han creado fans sobre estos personajes, pero no son oficiales, ¿no? Y los que tenemos PlayStation 4 no podemos usarlos, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces, así que como pueden ver, jóvenes, si estaban heridos, pues denle una segunda oportunidad al Battlefront 2, no se van a arrepentir. Y bueno, vamos a hacer otra pausa en videojuegos y regresamos ahora con sí, tema de juguetes. Otra vez a los juguetes. Ahora voy a continuar con los juguetes de la era Hasbro y Power of the Force. Ya había comentado un poquito, pero vamos a meternos más. En 1991, Hasbro adquiere Kenner. Kenner ya había sido vendido a otra empresa en el 80 y algo. Y después en el 91 Hasbro compra a Kenner. Y en el 95, por el estreno de la trilogía original en VHS y beta en algunos países, a Kenner, bueno, Hasbro como Kenner todavía aprovecha la oportunidad para sacar su segunda oleada de figuras de Power of the Force. Para nosotros los coleccionistas lo conocemos como Power of the Force 2, porque el primer Power of the Force fue en el 85 con la última oleada de Kenner. Pero para el mundo en general, esta oleada del 95 como Kenner se conoce como en sí Power of the Force, que son las figuras musculosas. No son las más bonitas, son las más feas. De hecho, las figuras musculosas donde todas las figuras están así, tenemos un Obi-Wan así bien tremendo, no nos gustan mucho. Hay muchas figuras todavía de estas todavía por ahí pululando en el mundo. Las figuras en sí no son las más buscadas porque son feas, pero las naves y los transportes son los más buscados. Por ejemplo, el halcón milenario que tiene Herbey es Power of the Force. Yo tuve una TAT grandote Power of the Force. Entonces esos son muy muy buscados. Eso fue en el 95. Y creo que haciendo una retrospectiva en esto que estamos platicando, yo quería ser coleccionista en la época de los 90s. Pero esa serie de figuras musculosas cuando salieron me quitaron completamente el deseo de poder juntarlas, porque las veía y decía, ay, una Leia así, ni al caso. Entonces rápidamente se me apagó mi deseo por continuar haciendo esa colección. Y aquí en esta repisa podemos ver algunos de los que tengo de Power of the Force de Kenner, aunque ya adquirido por Hasbro, pero estos son algunos de esos. Y hay algunos muy buenos figuras, que es lo que yo les decía, que yo buscaba figuras que no son comunes. Por ejemplo, los fantasmas de Anakin, de Obi-Wan, de Yoda, no sé, el R4, o no sé, Lobot, que tienes a la tía Beru por ahí, ¿no? La tía y el tío aquí los tengo, hasta trae la leche ahí en la mano.
Entonces son ese tipo de figuras que son las que yo buscaba. Bueno, 4 años después nos llega The Phantom Menace en el 99 y ahora sí ya nos inundan completamente como Hasbro, ya no como Kenner. Esta fue la última era de Kenner, aunque ya era de Hasbro, pero ahora ya The Phantom Menace, el episodio 1, nos inundan con merchandising hasta el gorro, ¿no? Y obviamente la figura más vendida, yo creo que sigue siendo de esa época, debe ser Darth Maul, como este que tengo aquí, y eso es lo que nos pasaba a todos los coleccionistas: figuras rotas y espadas rotas. Entonces esto es como que común. Pues las figuras más buscadas y la más aborrecida definitivamente pues es el J.J. Abrams, el Jar Jar Binks. Es la figura que menos buscábamos. Aquí muchos de nosotros en esta época ya no somos niños, ya somos adultos y empezamos a ser coleccionistas, ¿verdad? Y algunas de las piezas más solicitadas o más hermosas, por ejemplo, es la Nubia, la nave de Padme, o pues la de la reina Amidala, la nubiana, que se llama Royal Starship, que es así como cromada, es de las más buscadas. También me gusta mucho el MTT, que es el Multi Trooper Transport, que es donde vienen a todos los droides de la Confederación de Comercio. Está muy suaves. Y bueno, pues ya en esta época de Hasbro viene después evidentemente el episodio 2, el episodio 3, Clone Wars en figuras. Y justamente es con el episodio 3 es que yo ya estoy casado, tengo empleo, entonces yo comienzo a ser un coleccionista hecho y derecho, ¿no? Entonces podemos ver aquí, pues este es el episodio 1. Algunas de las figuras no pude poner todas, algunos del episodio 2 y todo lo de arriba del episodio 3, que son cuando yo ya empecé más a coleccionar figuras. Y a mí me encantaba confeccionar las armas, la ropa, detalles que les iban haciendo falta a mis figuras vintage. Por ejemplo, no sé, un arma de un guardia Gamorrean, pues la hacía. O que tenía un Han Solo que no tenía capa, pues le hacía su capa. Así hasta parece del santo, pero no, de Lando Calrissian. Y aquí tengo unos Imperial Guards. Uno es original y otro yo le hice la capa. Entonces, y el arma también, una arma es original y otra es la réplica que hice. Entonces yo me gustaba mucho ponerme a hacer yo mismo las cosas que les faltaban para que se viera un poquito mejor. Tal vez los colores no eran lo que va en las figuras, pero es lo que a mí me gustaba tener, ¿no? Oye, ahí te voy a encargar un lightsaber de Mace Windu que me hace falta. De hecho, muchos lightsabers que tengo, por ejemplo, este lightsaber de Luke es un cotonete de no sé, de X marca. Hay unos azules, unos verdes, y estos los hacía de ahí. Entonces así yo más o menos iba haciéndolo. De hecho, como comentario, el mango del lightsaber de muchos de mis figuras son la cabeza de las tornamesas o de los discos LP, okay. Autec. La aguja tenía una figura que era igual a un mango de un lightsaber. Entonces yo tenía cientos de esos allá en México, porque vendíamos, y pues de esos ya habían quedado ahí abandonados, y los utilizaba para hacer manguitos de esos para las y mi papá hasta la fecha, todavía cuando platicamos de mis figuras, me echa carrilla y me dice que si le sigo haciendo ropita a mis monitos. Pero pues yo la verdad con mucho orgullo, tengo muchos, los Ewoks y todo tienen sus capas que yo les hacía, ¿no? Y bueno, después comienza a salir lo que se llama saga, la serie saga, que me gusta mucho, es una de mis favoritas porque empiezan a tener conceptos diferentes, como estos que les decía, ¿no? Figuras en diferentes escenarios. Eso me gusta mucho. También después sacan el Trilogy, que son
estos con los blisters originales como si fueran las de Kenner. De hecho ahí adentro dice Kenner, aunque las figuras ya son Hasbro, ya son modernas, pero esa trilogy también me gusta mucho. Y bueno, también ya en esta época empiezan a sacar las de Clone Wars, las de Tartakovsky, que a mí se me hacen una oleada de figuras hermosas. O sea, son caricaturizadas, no tienen mucho movimiento, si acaso los brazos, la cabeza, pero son unas figuras hermosas. Yo tengo de la primera oleada, de la primera temporada, tengo todas las figuras, me encantan. Por ahí arriba tengo todos los clones, que son como 5 de diferentes colores. Y bueno, pues esta es mi colección. Mi colección, y después regresamos con más, ¿no? Te paso el micrófono, Orbe. Muy bien, no, pues está bien interesante ver todo lo que tienes y que has ido acumulando, ¿no? El dinero invertido y sí, sobre todo el capital emocional, ¿no? Emotivo que tiene todo esto. Volviendo al tema de videojuegos, en este último bloque me gustaría platicar ya de lo más reciente, ¿no? Yo debo confesar que al ser uno de los heridos por el sistema de loot boxes que comentaba de Battlefront 2, sí me tomé mis precauciones para invertirle al último videojuego Jedi Fallen Order, aunque me moría de ganas en su lanzamiento por tenerlo y experimentarlo. Decidí esperarme algunos meses para estar seguro de que realmente valía la pena, ¿no? Y que no era otra extorsión de Electronic Arts. Compré hace un par de meses el Jedi Fallen Order, ya le di la vuelta 2 veces y me parece que tiene varios puntos interesantes para el análisis, ¿no? Para hacerlo más eficiente voy a echar mano de la tétrada elemental de Jesse's Shield, que es un esquemita que nos propone el libro El arte del diseño de videojuegos, y nos permite identificar las partes elementales de un videojuego, que son su historia, su mecánica, su estética y su tecnología, ¿no? Entonces vamos a ver rápidamente esas 4 partes en Jedi Fallen Order, ¿no? Definitivamente creo que la historia es el punto más fuerte de este videojuego. Los eventos ocurren entre la película 3 y la película 4, después de la Orden 66. Entonces vamos a tener un personaje principal que es el Padawan Cal Kestis, sobreviviente de la purga Jedi, que estaba escondido, y después de un conflicto se revela su identidad, con lo cual empieza a ser perseguido por los inquisidores de Vader, particularmente por la segunda hermana y la novena hermana. Cal Kestis es rescatado por otra Jedi. Ahora resulta que sobrevivieron un chorro de Jedi, ¿no? En los videojuegos. Otra Jedi sobreviviente que se llamaba Ciri Yunda, y su aliado Grease Dritus, que era piloto de una nueva nave que se llama la Stinger Mantis. Ciri le pide a Cal que se una a su búsqueda de un holocrón que contiene la base de datos de niños sensibles a la fuerza, con la cual van a poder reconstruir la Orden Jedi. Para esto, pues Cal va a empezar a seguir las pistas de un maestro Jedi que se llamaba Eno Córdoba, y en ese viaje va a ir desarrollando las habilidades que quedaron truncas en su entrenamiento Jedi. A lo largo del camino, pues va a tener también algunos flashbacks, Cal, y nos va a ir mostrando, vamos a ir jugando escenas de su entrenamiento como Padawan con su maestro que se llamaba Yaro Tapal. Entonces, como vemos, la premisa de la historia pues es interesante, es buena. No les voy a spoilear nada porque seguramente habrá varios que no lo han jugado todavía, pero les platico que los eventos se embonan muy bien con las películas e incluso con la serie de Clone Wars, y tenemos un par de apariciones de personajes icónicos de la saga que le caen muy bien, y sobre todo en el final del juego es una joya, ¿no? Lo que puedes ver tanto en las cinemáticas como en el gameplay. En su mayoría los personajes que vemos en el videojuego son personajes nuevos. Hay un personaje nuevo que a mí me encanta, que es BD-1, que es un pequeño droide parecido, es como una mezcla entre Wall-E y un AT-ST miniatura.
y está bien, bien adorable ese droide. Ese droide se supone que Eno Córdoba, el maestro Jedi que mencionaba, dejó holograbaciones en él que van a ir guiando a Cal en su desempeño. Y también a lo largo de la historia, BD-1 va a ir ayudando a Cal a superar determinados obstáculos con las habilidades que tiene él como droide, pero también van desarrollando a lo largo del juego una conversación. O sea, hay momentos donde vas corriendo y platicas con BD-1. Entonces se va desarrollando como una relación afectiva bien, bien linda entre Cal y el droide. También me gustó mucho, hay unos personajes nuevos que son el sindicato de cazarrecompensas Haxion Brood. El diseño de estos cazarrecompensas es bien interesante, bien, bien agradable. En el gameplay no se explica mucho su historia, pero luego desbloqueas bases de datos y te puedes meter tú a una especie de guía táctica donde puedes leer un poquito de la historia de los personajes que vas desbloqueando. Pasando al siguiente punto, que es la parte estética, me parece que el grado de detalle de las armaduras de las tropas imperiales es excepcional en este juego. También los droides se ven muy bien. Por cierto, los Scout Troopers, geniales. Los droides ejecutores tipo K2SO, creo que es la primera vez que los vemos en un videojuego y también se ven bien, bien espectaculares. Los efectos de sonido son muy buenos, sobre todo los efectos de los lightsaber en las batallas, y también la música es buena, ya la habíamos comentado en nuestra transmisión anterior. Hay secuencias donde tenemos Anakin's Dark Deeds y tenemos Duel of the Fates también. Entonces esto le da un realce a tu experiencia como jugador, ¿no? El punto débil del juego creo que es la siguiente fase de análisis, que es las mecánicas del juego. En realidad el juego no es innovador para nada en ese sentido. El sistema de combate es una copia vil de Dark Souls. El sistema de avances y carreras es totalmente heredado de juegos como Tomb Raider, Uncharted, Assassin's Creed, Príncipe de Persia. Entonces este sistema de progresión que tiene también de habilidades, pues es un sistema heredado de juegos como Assassin's Creed Origins y otros más que tenemos, ¿no? Entonces, en mi opinión, tiene también tiene también mecánicas muy forzadas que de repente rompen la progresión del juego. Por ejemplo, tienes momentos en que el juego se convierte en un runner, te forzan a caer en una rampa y entonces ahora parece que estás jugando 1080 o alguno de esos juegos de patinetas, ¿no? O de snowboarding. Y se rompe la mecánica de lo que estás siguiendo. También por otros momentos se convierte en un puzzle, pero estos acertijos que propone pues no son del todo buenos. Los que hemos jugado más juegos de otro tipo, de repente te emocionas cuando tienes el primer puzzle y dices, pues va a estar padre si me van a estar poniendo este tipo de retos para avanzar, pero resulta que el primero y el segundo son como los más interesantes y luego te ponen un par más que no son tan complicados y entonces ya no es tan atractivo a nivel mecánicas, ¿no? La jugabilidad no es tan buena, el control del personaje, a mí me desesperaba un poquito la posición por default de la cámara. Me parece que pudieron haber encontrado otra postura más cómoda para el tipo de videojuego. La jugabilidad en los niveles acuáticos es malísima, el control del personaje, o sea, es de repente un poquito frustrante que quieres nadar hacia una parte y el control responde de otra manera porque no está del todo bien pensada la jugabilidad, ¿no? Y el sistema de mapas es bastante confuso, orbitar ahí en el mapa es complicado, entonces no creo que es una parte débil de este juego, ¿no? Y finalmente, en la parte ya de la tecnología, hay que mencionar que, por un lado, el videojuego pues sí luce muy bien por el buen uso del motor Unreal Engine 4. De repente tienes algunas texturas en las cinemáticas que son malas y se ven granuladas.
pero en cuanto al rendimiento, al menos en el Play 4, yo experimenté a lo largo del juego un par de crasheos nada más, pero nada del otro mundo, ¿no? Y lo que sí es que tiene varias fallas en la inteligencia artificial. Te encuentras mucho con enemigos que están atorados o haciendo cosas que son como incoherentes, ¿no? Y también tienes un par de niveles donde tú estás interactuando con otro personaje y lo ves de lejos al personaje hacer ciertas acciones. Entonces tenemos un nivel donde estás escapando con Ciri y la ves pelear a ella contra Stormtroopers, pero se ve bien ridículo cómo está, se comporta así como se me figura a los animatronics que vemos en los parques de diversiones, ¿no? Entonces estás viéndolo, se comporta como un robot y se supone que es una Jedi habilidosa, entonces como que se ve torpe y rompe la experiencia del juego. Y lo mismo nos ocurre en los flashbacks de la Orden 66, cuando tenemos que ver al maestro Yaro Tapal, que se supone que es un Jedi consumado, lo vemos así moverse bien torpemente matando clones, ¿no? Entonces estas partes como que rompen, ¿no?, un poquito la experiencia del juego. Entonces el juego, por todos estos argumentos que mencionaba, me parece que en general es bastante bueno, pero no tanto como algunos fanáticos se tapan los ojos y dicen, no, es el mejor juego que hemos tenido de Star Wars. No creo que sea para tanto, ¿no? Sus mecánicas tampoco lo colocan como el peor juego de Star Wars, ¿no? Hay que ser realistas. Y bueno, pues actualmente este juego está disponible para Play 4, para Xbox One, está disponible para Windows y para el sistema de Stadia. Pero pues para que lo busquen los fans que no han podido jugarlo, ¿no? Okay. Y este es el último juego que tenemos disponible en la actualidad. Tenemos también, como mencionaba, una remasterización o más bien un relanzamiento de Vader Immortal para Play virtual, y también hace un par de meses salió una remasterización de Jedi Academy que está disponible creo que para Nintendo Switch y para PlayStation también, ¿no? Okay. Entonces, pues es lo más actual de la saga de Star Wars. En el futuro cercano tenemos en espera para octubre, si no me equivoco, el videojuego de Star Wars Squadrons, que promete ser espectacular. Ya se puede encontrar en línea varios gameplay que se le dieron a algunos influencers para irlo calando y irle haciendo difusión. Entonces, cuando salga en su momento, pues evidentemente vamos a analizarlo. Vamos a ver si lo compramos en cuanto salga o nos esperamos con las experiencias que hemos tenido. Pero bueno, ese es todo con el tema de los videojuegos. Yo cierro este bloque de videojuegos y pasamos al último bloque de juguetes. Muy bien, pues ya terminando con este bloque, vamos a hablar de el resurgimiento y la muerte de las figuras aquí en la era Disney. Con el resurgimiento de The Force Awakens, con el episodio 7, el fanatismo y las figuras volvieron a surgir fuertísimo, muy muy fuerte. Nuevas ediciones, llegan las ediciones de 6 pulgadas Black Series, que creo que fue un acierto hasta cierto punto, que por ahí tienes una ahí atrás. Sí, tengo varias, de hecho aquí tengo nada más 2, el K2 es también de Black Series, nomás que cuando lo compré la caja estaba muy dañada. Ajá. Y ya pues no valía la pena tenerla. Y en la oficina tengo otros 5 de esa serie, ¿no? Entonces eso fue de lo más rescatable. También salió por ahí, aparte de las figuras normales de 3/4, Black Series de 3/4, que creo que no funcionó muy bien porque no los he visto. Es de lo poco que yo tengo de Black Series. Y también salieron las Elite Series, que son de 6 pulgadas pero de metal. Esos estaban bastante suaves, pero pues cuando salieron solo eran de las figuras de las películas recientes, ¿no? De Rey, de Kylo. Entonces es de lo que salió en esa época, 2015. En esa época yo me dediqué a vender juguetes porque dije, no hombre, esto va para arriba. Entonces literalmente en toda esa época, entre el episodio 7 y Rogue One,
yo creo que sí vendí como 30,000 pesos de figuras, porque fue un boom nuevamente. Pero pasó algo que no se previó. Todo se vino pique abajo muy pronto se apagó la llama. Yo dejé de invertir y justo a tiempo, porque las jugueterías, Hasbro, incluso Disney no previeron algo, que fue un mal episodio 8, y ese mal episodio 8 trajo un rendimiento pésimo en la venta de juguetes, ¿no? Tanto así que literalmente trajo a la ruina a Toys R Us, que cerraron cientos de tiendas porque habían puesto sus esperanzas en Star Wars. Y no, ahorita es la época donde más vemos figuras de Rústico y de Finn y de muchas otras estancadas en los estantes, sables que quisieron hacer, de que tú arma tu propio sable, o no sé qué quisieron hacer. Cantidades impresionantes en las tiendas, así ya de pues llévatelo de a $2-3 y ni así se han vendido. Entonces eso le vino a dar al traste a la venta. No quiero decir que ya no haya coleccionistas, obviamente lo hay, pero hay más de lo que es vintage. También en esta época vemos todo lo que resurge en los Funko y los Pop, que también veo que tienes algunos por ahí, que sí, son figuras que también se empiezan a coleccionar, y hay mucha gente que empezó a hacer estas colecciones. Pero no lo habías visto, ¿no? A ver. Este es nuevo. Ah, mira, The Child. Ya te llegó. Pues sí. Entonces ahí tenemos toda esa nueva saga de figuras. Y como decía, o sea, hay buenos todavía coleccionistas, pero ahora más que nunca yo creo que es mucho el merchandising, las ventas. Ya no tanto están pensando en nosotros como coleccionistas, sino están viendo a ver de qué forma nos meten las figuras, ¿no? Entonces ahorita más que nunca vale más lo vintage. Sí. Lo actual es así como que pues más común, más fácil de conseguir. No creo que vaya a valer tanto en un futuro, pero los que tienen las figuras cerradas, pues cada vez vale más definitivamente, porque ahorita en la época hay mucha oferta. En la época actual hay mucha oferta, pero ya la demanda es menor, ¿no? Pues no en balde tronó Toys R Us. Entonces, ahorita hay muchas figuras que en su época las veías en 600 pesos. Ahorita ya andan 200, 150 pesos. Así como que pues ya llévatelas, ¿no? Estantes repletos de figuras titanium y cosas de esas que pues no se han vendido como deseaba, ¿no? Entonces, ya para terminar esto, yo dejé el coleccionismo en general, me frené. ¿Por qué? Tú ya lo decías, Hervey, porque es muchísimo dinero, es mucha la inversión y esto nunca acaba. Entonces yo nunca coleccioné naves, las pocas naves que tenía pues ya me deshice de ellas, porque dije no, conociéndome voy a querer más. Entonces me empecé a deshacer mi halcón milenario, mi AT-AT, otros Jedi Starfighter. Solo me queda pues y un Sun Speeder o el Speeder de ahí de Luke, y pues yo ya me detuve, porque lo que a mí más me interesaba en la colección son las películas, en los formatos de las películas. Entonces mi colección se basa más en tener las películas, por ejemplo, en beta, en VHS, obviamente DVD. Tengo una en Super 8, y pues las que a mí también más me gustan son los Laserdisc. Los Laserdisc, sí. Sí, no sé si da el charolazo, pero aquí las tengo. En eso se basa más mi colección. Todavía tengo pues obviamente las espadas, pósters. Mantengo mi colección de juguetes, no creo que me deshaga de ellos, y memorabilia en general. Entonces bueno, pues ahí ya queda mi intervención con lo que son los juguetes. Así muy que, Hervey, ahora dinos,
¿qué recomendación tienes para nosotros, para ir cerrando este programa? Sí, para no perder la tradición, Sí. Les hacemos recomendaciones al final de cada transmisión. Y obviamente, pues mi recomendación de esta ocasión, para no salirme del tema, tiene que ver con los videojuegos. Yo he platicado con muchos fans relativamente jóvenes y me he dado cuenta de que muchos desconocen el juego que mencionábamos de Knights of the Old Republic. Entonces quiero recomendarles que lo jueguen, porque me parece que más allá de que te gusten o no los RPG, tienes que conocer como cultura general de fanático de Star Wars, Caballeros de la Antigua República. Afortunadamente el juego pues está disponible en Steam, es de fácil acceso, y también está disponible desde hace un par de años en aplicación para iOS y para Android. Entonces pues creo que no tenemos pretexto, no hay que buscar un emulador o buscar un sistema operativo más viejito para correrlo e instalarlo. Con la aplicación lo puedes jugar fácilmente, y lo que sí es muy importante destacar es que es un juego con una progresión mucho más lenta de lo que nos tienen acostumbrados los videojuegos actuales. Entonces, si eres demasiado dinámico, pues a lo mejor te va a aburrir de repente, pero si te gusta leer y si te gustan las experiencias inmersivas, quieres entretenerte con algo que no te demande tanto esfuerzo físico de interacción ahí con el control, pues Knights of the Old Republic es un juego ideal. Es una experiencia muy gratificante, la historia es muy buena, te va a mantener entretenido y no te vas a arrepentir. Órale, excelente recomendación de Cotor. Así yo lo encuentro. Bueno, mi recomendación es, regresando a los juguetes, son dos episodios. Uno de Netflix que se llama The Toys That Made Us. Hay 3 temporadas y el primer episodio de la primera temporada está dedicado a Star Wars. Está en Netflix, The Toys That Made Us. Es muy bueno. Y un complemento a ese, que es un poquito más viejo, es uno que se llama Plastic Galaxy, The Story of Star Wars Toys. Son muy similares, pero se complementan perfectamente. Nos dicen cómo es que inició todo esto, y pues esas son mis recomendaciones. El de Plastic Galaxy se puede ver en YouTube, obviamente pues tendrías que rentarla para poder verla o pues descargarla por ahí, ¿no? Está, creo que en Amazon Prime, creo que está también. Okay. Entonces, por ahí para que lo busquen. Y bueno, pues y ese es un documental, ¿no? No es episodio. Sí, ese es un documental completito. Es más largo. Okay. Entonces, bueno, esa es mi recomendación para que si quieren saber más de lo que platicamos aquí, pues ahí lo explican todavía mejor. Muy bien. Tu frase final, Hervé, ya para irnos ya yendo. para despedirnos, sí. Quiero compartirles un diálogo de Jedi Fallen Order. Hay un momento donde dice: la galaxia ha cambiado, acepta el pasado, no trates de destacar. No confíes en nadie, confía solo en la fuerza. Esta frase me gusta para la época actual porque vivimos en un mundo que está cambiando muy fuertemente, y no podemos seguir lamentándonos por la nueva normalidad. Hay que aceptarla, hay que seguir avanzando. Tampoco podemos desgastarnos tratando de aparentar lo que no somos. Yo veo a mucha gente en las redes sociales que está obsesionada ahorita por impresionar a los demás, ¿no? Tomando cursos, leyendo libros, haciendo ejercicio, remodelando la casa. Y no digo que esas cosas estén mal, pero si no has hecho nada de esto, pues tampoco pasa nada, ¿no? No hay que obsesionarnos. Si sigues con tu vida normal en el confinamiento, no pasa nada, ¿no? A veces vale más nuestra paz mental y nuestro descanso que el querer impresionar a los demás. Y finalmente, en esta reflexión, también es tiempo de sacar el pecho y seguir avanzando, ¿no? No podemos hacerlo confiado en nuestras propias fuerzas. Es también tiempo de retomar la fe, de confiar en algo más grande que nosotros, reconciliarnos con Dios, seguir adelante nuestras vidas y darle para adelante en este nuevo mundo que tenemos enfrente. Muy bien, muy buena recomendación, muy buena frase. Y yo, para terminar, mi frase final es cuando Yoda está hablando con Luke, ya cuando en el episodio 6, en Return of the Jedi, que ya está a punto de morir Yoda,
y pues Yoda le está dando recomendaciones, ¿no? Y pues le dice, le está hablando acerca del lado oscuro. Y le dice, once you start down the dark path, forever will dominate your destiny. Entonces para nosotros, los coleccionistas, o para los que son los gamers, pues una vez que empiezas por este camino oscuro, y oscuro no necesariamente es malo, porque habemos algunos que nos gusta el imperio, o el lado oscuro, o los Sith, pues no necesariamente es este camino oscuro es malo. Pero una vez que empiezas a caminar por este camino oscuro, por siempre va a dominar tu destino. Entonces queda muy bien con esta transmisión que estamos haciendo. Y bueno, pues Hervé, ya nos estamos despidiendo. ¿Algo más que quieras añadir? Hay que ser eutrapélicos, como dicen. Eutrapelia es la virtud de envolverte en los juegos, pero poder poner un alto y decir hasta aquí, o sea, tener cierto control, ¿no? Entonces, tanto en el coleccionismo como en el uso de videojuegos, es bueno hacerlo, nos ayuda a descansar el alma de nuestras tareas diarias, de nuestro estrés, pero también hay que poner ciertos límites en ciertos momentos, entonces, para no convertirnos en ludópatas, ¿no? Entonces, pues sean neutrapélicos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues antes de despedirnos, yo quisiera comentar rápidamente que fue el cumpleaños de Hervé y le mando un abrazo virtual. Y aquí tengo tu regalo, un Scout Trooper Vintage. Así que aquí te lo guardo cuando nos volvamos a ver. Aquí está tu regalo de cumpleaños. Esa sí es una grata sorpresa. Muchas gracias, amigo. No, pues aquí te lo guardamos. Y bueno, pues esto fue Stormy Scout Trooper, de codificaciones perdidas desde el borde exterior. Hasta luego. Daiwanawanga. Nos vemos.